Buenos días, una vez más les queremos agradecer su participación en este cuarto webinar del Diplomado Presupuesto Avanzado en Resultados, octava edición. Agradecemos la presencia de nuestra mesa de ponentes. El webinar del día de hoy se titula Fortalecimiento de la evaluación en México, toma de decisiones basada en evidencia y corresponde al módulo 4 del Sistema de Evaluación del Desempeño. Como pudimos recordar, los participantes del diplomado, en el módulo 4 se resalta cuál es el sistema de evaluación del desempeño en México y qué papel juega en la transparencia y rendición de cuentas, así como los elementos esenciales que se tienen que tomar en cuenta para proveer de información a los tomadores de decisiones en nuestro país. Con esta participación concluiremos nuestro diplomado. Los invitamos a concluirlo satisfactoriamente. Han pasado ya casi 4 meses de arduo trabajo, así que esperamos que haya sido de utilidad para ustedes. Y hoy nos acompañan y tenemos el gusto de contar justamente con expertos en el tema de evaluaciones y factores fundamentales en la implementación y consolidación del sistema de evaluación del desempeño en México. Tenemos el gusto de presentarles a la maestra Tania Paula de la Garza Navarrete, que es directora general adjunta de evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, que desde 2009 se ha desempeñado como directora general adjunta de evaluación y es maestra en políticas públicas y licenciada en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En el Coneval ha coordinado la elaboración de un gran número de evaluaciones de políticas y programas públicos. Destacan entre ellos la elaboración y coordinación de los programas anuales de evaluación de 2009 a 2014 y la coordinación de informes de evaluación de la política de desarrollo social de 2011 a 2014. Asimismo, ha impulsado en la cultura de evaluación el uso de los resultados de las evaluaciones mediante el establecimiento de acciones para la mejora de programas de desarrollo social. También tenemos el gusto de estar acompañados de la maestra Claudia Mir Cervantes, quien es maestra en análisis económico de las decisiones públicas por la Universidad París de Sorbonne y cuenta con una especialidad en economía y finanzas públicas por el Instituto Internacional de Administración Pública de París y licenciada en economía por el ITAM. En 2004 a 2007 fue responsable en la FAO del diseño metodológico y ejecución de la evaluación de procesos de programas de la Alianza para Campos Agarpa y de 2007 a la fecha ha coordinado numerosos programas de evaluación en toda la Administración Pública Federal. Asimismo, desde la creación del Diplomado de Políticas Públicas en Alianza CIDE-CLIR, participa como docente y actualmente participa en la primera iniciativa del CLIR-FIDA, Programa de Certificación en Monitoreo y Evaluación PRIME. Desde 2010 es directora de Cocoa Services, empresa dedicada a la consultoría, capacitación y coaching. Asimismo, es miembro de ACEVAL desde su creación. Y por último, el maestro Gustavo Ulloa López, quien se desempeña actualmente como director general adjunto de evaluación de resultados de programas presupuestarios de la Unidad de Evaluación del Desempeño en la Secretaría de Hacienda. Desde el año 2009 a 2014 se desempeñó en la Secretaría de Función Pública, donde participó en la implementación del Programa Especial de Mejora de la Gestión de 2008 a 2012, así como en la integración del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno de 2013 a 2018. Del año 89 a 2008 colaboró en el INEGI, donde coordinó estrategias de consultoría interna en materia de evaluación, mejora de procesos y fortalecimiento de temas de control interno. Muchas gracias a los tres por participar con nosotros. Sabemos que son expertos, que sus agendas están muy apretadas, pero aún así se hicieron espacio para este ejercicio de diálogo con nosotros y con nuestros participantes. Me gustaría empezar en el orden en el que estamos sentados con el maestro Gustavo Ulloa. Y la dinámica consistirá brevemente, se les explico a nuestros participantes. Yo les voy a hacer 2 preguntas muy breves a nuestros expertos en las que ellos van a desarrollar el tema y al final daremos unas conclusiones referentes a lo que cada uno expuso. Y así que sin más preámbulo, empiezo, Gus. ¿De qué manera consideras que la evaluación puede contribuir a incrementar la calidad del gasto público? ¿Y cómo reconoces los avances que ha tenido la evaluación en nuestro país? ¿Cuáles consideras que son los principales retos para consolidarla? Muy bien, muchas gracias por la invitación a esta charla, que es muy importante tener el contacto con las personas interesadas en estos temas de evaluación y pues bueno, felicitarlos a todos los que están concluyendo este diplomado que es la generación número 8, que nos ha ayudado bastante a difundir esta cultura de evaluación en todos los niveles.
Y pues también pues muchas gracias a las compañeras con las que tengo el gusto de compartir esta mesa. Eh, Primero, sobre el primer tema de cómo a través de la evaluación podemos contribuir a elevar la calidad del gasto público. Primero, reflexión, ¿qué es la calidad del gasto público, no? Siempre escuchamos que pues, los recursos de los que dispone el Estado son insuficientes para cubrir las grandes demandas de la sociedad y por lo tanto las decisiones que se tomen para aplicar esos recursos pues deben ser muy precisas, muy focalizadas, con mucha inteligencia para poder aplicar los recursos en donde tengan mayor probabilidad de tener impacto en las demandas más apremiantes de la sociedad, en temas de reducción de pobreza, en temas de ambientales, desarrollo económico, etcétera. Y siempre pues va a haber muchas demandas, va a haber muchas posibilidades de acción, de intervenciones públicas eh, y poco dinero. Y aunque hubiera mucho dinero, pues la responsabilidad de los gobernantes siempre será el aprovechar o generar esas condiciones necesarias para el desarrollo de nuestro país. Cuando hay poco dinero, pues solucionar los problemas más apremiantes y lo que nos ayude a salir de circunstancias no deseadas. Cuando hay, como ha sucedido en nuestro país a veces con bonanzas petroleras, pues aprovechar esos recursos de los que podamos disponer pues para generar condiciones para fomentar un desarrollo sostenible. ¿Cuál puede ser el papel entonces de la evaluación en estos temas? ¿Qué puede aportar la evaluación para la solución de estas interrogantes? Pues de entrada, información, obviamente, ¿no? La evaluación no tendría sentido si no va a proporcionar información que nos lleve a la acción. Y como tal, pues esta es una herramienta que nos permite conocer o analizar si las intervenciones públicas que estamos llevando a cabo, que pretendemos llevar a cabo, y en donde vamos a aplicar estos recursos públicos, son las adecuadas, son pertinentes, son eficaces, están cubriendo las necesidades para las que fueron creadas y por lo tanto, pues ver si los recursos que se están invirtiendo se están haciendo de la forma adecuada. Por esto, en cuanto a esta pregunta de cómo puede la evaluación ayudar a incrementar la calidad del gasto público, pues es proporcionando esta información a los tomadores de decisiones en todas las etapas del ciclo de una política pública, desde que estamos analizando un problema, que podemos hacer análisis para ver cuál es la mejor solución, hacer evaluaciones ex ante para poder determinar la mejor manera de solucionar alguna necesidad de política pública. Cuando están operando ya nuestros programas, nuestras políticas públicas, ver si están adecuadamente orientados para lograr los resultados para los que fueron creados y pues evidentemente también generar evidencia o recabar evidencia acerca de la eficacia de estas acciones en lo individual como programas o en su conjunto como políticas públicas que requieren la coordinación de diversos actores, muchas veces en los distintos órdenes de gobierno, no solo en el ámbito federal, sino también en el ámbito estatal, municipal. Sobre la segunda pregunta de los retos que se tienen para consolidar la práctica evaluativa como herramienta que ayude a esto, a incrementar la calidad del gasto público. Pues estamos hablando de que la experiencia de México de alrededor de 20 años de evaluaciones formales, pues nos permiten tener ya grandes avances, que creo que ya hay sobre todo un gran apetito por la información que se puede generar a través de la evaluación, pero siguen persistiendo diversos retos. ¿Por qué? Porque la situación va evolucionando, las necesidades de la sociedad en esta época de redes sociales, que es tan importante la discusión que se da de manera abierta y que requieren de información para soportar argumentos, pues nos lleva a enfrentar nuevos retos en la materia de evaluación. Sobre los tres principales, yo diría el primero, que ha sido el gran reto y seguramente seguirá siendo por esta evolución de las situaciones, es el uso efectivo de esta información
que deriva de las evaluaciones. Las evaluaciones no son un fin, son un medio. Lo importante no es evaluar, lo importante es tener información que le ayude a los tomadores de decisiones a hacer su función de manera adecuada y no tomar decisiones a ciegas, por decirlo de alguna manera. De esta manera, pues repito, lo importante es la información, pero pues la evaluación es una herramienta muy importante que puede aportar en este sentido. Entonces, en este tema, yo diría primero el reto en cuanto al uso de la información es seguir generando ese apetito por la información que se genera a través de la evaluación o en general sistemas de monitoreo y evaluación, para que haya cada vez más coherencia entre lo que se demanda y lo que se genera de información, que la toma de decisiones que se hace en todos los niveles de gobierno, tanto en los poderes, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, utilice esta información y que nosotros como generadores de información seamos capaces de proporcionar la información adecuada, oportuna, en los medios adecuados para que pueda ser utilizada efectivamente. Esto pues son los principios de lo que conocemos como el presupuesto basado en resultados, que lo que busca es que precisamente esta información de desempeño que se genera a través de herramientas como es la evaluación u otras herramientas de análisis pueda ser tomada en consideración para incrementar la calidad del gasto público. Otro tema que considero que es bien importante es la coordinación de diversos actores alrededor de esto. En estos años, en específico el sistema de evaluación de desempeño que estudiaron en este módulo del diplomado, pues como recordarán, son 12 años de existencia, 12 años que con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se instauró el sistema de evaluación de desempeño como conocemos actualmente y que se basa principalmente en las iniciativas o en las prácticas de evaluación de la política de desarrollo social que vienen principalmente de finales del siglo pasado y que se ve muy lejano, ¿no? El siglo pasado, pero bueno, que fueron retomados posteriormente por la Ley General de Desarrollo Social y por el Coneval como la institución que lleva a cabo esto. En estos 12 años del SET, pues también ha habido una evolución, el éxito que ha tenido la información que se genera a través de evaluaciones y en general a través del sistema de evaluación del desempeño ha hecho que la evaluación sea un tema cada vez más recurrente y conocemos que cada vez más en leyes sobre todo se establecen funciones de evaluación a diversos entes públicos, tanto de la federación como entes autónomos, como es el caso del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, en materia de educación evidentemente, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en estas materias, y que uno de los retos es poder coordinar todas estas acciones, así como nos hemos coordinado desde el inicio del SED entre Coneval, Secretaría de Hacienda y en su momento la Secretaría de la Función Pública, poder coordinar todos estos ejercicios de evaluación para, primero, pues de hacer más eficiente la función y segundo, pues aprovechar este apetito de información para involucrar a otros actores en el tema. También tenemos temas muy relevantes que van surgiendo acerca de acciones transversales que requieren coordinación en todos los ámbitos de implementación e incluso en la evaluación, como es el tema de la Agenda 2030, que actualmente en esta semana acaba de cumplir 3 años del acuerdo en las Naciones Unidas acerca de esta gran estrategia conjunta de los países para atacar de manera frontal diversos problemas que son comunes y que en su implementación en cada uno de los países pues, requieren de muchísima información acerca del seguimiento, la evaluación para poder conocer cómo llevar a cabo las intervenciones públicas, las políticas públicas de manera adecuada para incidir en estos temas, no por cumplir con una agenda, sino para cumplir con México, en nuestro caso, con una solución de manera coordinada entre todos los órdenes de gobierno, todos los actores. Y para ello, pues, como
para cualquier toma de decisiones, pues la evaluación es un elemento importante y nos tenemos que coordinar en estos temas. Y otro punto es algo que entre Coneval, la Secretaría de Hacienda, hemos estado trabajando en consolidar esquemas de coordinación en materia de evaluación con los gobiernos locales, con estados, con municipios, para hacer, en el caso de la Secretaría de Hacienda, pues el interés de lo que llamamos el gasto federalizado, esto es los recursos federales que son transferidos a estados y municipios de diversas formas a través de fondos de aportaciones, a través de convenios, subsidios, podamos hacer esquemas de evaluación integrales que nos permitan tener una foto y tener la información adecuada acerca de esta situación, de los resultados, de cómo se están ejerciendo, no cómo se ejercen, sino más bien qué efectos y qué impacto tiene la aplicación de los recursos públicos federales en los órdenes, distintos órdenes de gobierno, y que requieren un gran esfuerzo de coordinación para que las acciones de evaluación no nos proporcionen información aislada. Un mundo de información pues es desinformación. No tiene sentido si cada estado está evaluando de una forma diferente, sin una estrategia, si la federación evalúa de otra manera, si los responsables de tomar las decisiones en el ámbito federal sobre este gasto federalizado no toman en consideración la manera en que los recursos se están ejerciendo y los resultados que se están obteniendo en los estados, y por lo tanto pues es un gran reto de coordinación en esta materia. Y el tercer reto pues lo enfocaría a algo pudiéramos llamar coyuntural, o alguna situación que estamos de un par de años para acá poniendo mucho el dedo en el renglón, tanto desde Coneval como desde la Secretaría de Hacienda, y bueno, con antecedentes también de evaluaciones en esta materia, pero ahora de un par de años para acá, de una manera más consolidada, la evaluación de los fondos de aportaciones federales, lo que conocemos como el ramo 33, fondos en materia de seguridad pública, salud, educación, y que para los estados en promedio representan alrededor del 50% de los ingresos que reciben en total, no nada más de los ingresos que reciben de la federación, sino en general de sus ingresos totales, y que por lo tanto es un tema de evaluación muy importante que tenemos que consolidar en la estrategia general de evaluación que impulsamos desde la federación. Actualmente tenemos constituido un mecanismo con base en lo señalado por la Ley de Coordinación Fiscal, en el cual desde la federación estamos impulsando evaluaciones para estos fondos, y que bueno, pues es un ejercicio que está arrancando, estamos aprendiendo mucho, no solo en la cuestión evaluativa, sino incluso en la cuestión administrativa, y que representa un gran reto para poder abarcar en los temas de evaluación todo el gasto federal y no nada más el que es ejercido directamente desde la federación. Pues hasta aquí dejaría la respuesta a estas preguntas, y pues quedo atento a lo que sigue. Muchas gracias, Gustavo. Yo me quedaría con los siguientes puntos. La calidad del gasto depende mucho de cómo los focalizamos, si de verdad estamos atendiendo las demandas de la población, si estamos gastando en lo que deberíamos de gastar, y la evaluación nos proporciona información que nos permite precisamente hacer ese mapeo, dónde tenemos que estar focalizando los recursos. Los retos, la coordinación que existe ya a nivel federal entre los actores, que en este caso serían Secretaría de Hacienda y el Coneval, se replique no solo y se mantenga, y que a nivel estatal y a futuro haya esta continuidad en la coordinación que existe ya presente en la ley. Y esto me lleva precisamente, hablando de la coordinación que existe entre Coneval y Hacienda, a que Tania nos explique y nos diga cuál cree que sea la aportación, o cómo describirías que ha sido el papel del Coneval en el fortalecimiento de la cultura de la evaluación en México, qué nos ha traído o qué nos ha aportado que el Coneval exista, y desde tu perspectiva, cómo se contribuye a través del Coneval y de la mejora de la política de desarrollo social a la mejora en general de la política pública.
Gracias, Lore. Primero, pues muchas gracias por la invitación, pero especial celebro que tengamos estos espacios de reflexión y que haya tanta gente interesada en seguir desarrollando capacidades de evaluación, porque todos aquellos que se inscribieron y los que nos están viendo seguramente es porque están interesados a las 9 de la mañana a ver un panel de evaluación. Pero también celebro estar aquí con colegas, con amigos y amigas de evaluación que ya llevamos muchos años conociéndonos, pero especialmente en que son grandes socios. ¿Socios de qué? Socios en el desarrollo de una cultura. Déjenme pasar primero porque creo que es bien importante decir. La evaluación ha existido en México antes del Coneval. Siempre inicio con eso, porque creo que es bien importante señalarlo. O sea, hay muchos y muchas que seguramente nos están viendo que han participado, han diseñado, han pensado realizar ejercicios de evaluación antes de que existiera el Coneval y que seguramente fueron grandes experiencias de las cuales aprendimos. Pero partamos en que ¿qué es una cultura de evaluación? Una cultura, desde mi perspectiva, es el conjunto de valores, factores, procesos que identifican, que nos dan identidad sobre algo. Y en este sentido, yo sí creo que aquí los que estamos y las que estamos sentadas en las mesas, nos identifica el hecho de que creemos que la evaluación es una gran apuesta. Es una apuesta difícil, es una apuesta lenta, pero es la apuesta para mejorar las políticas públicas y para mejorar la toma de decisiones. Y retomo lo que decía Gustavo, o sea, al final considerar la evaluación como una herramienta es parte de esta cultura. Entender que solamente es un granito, pero que ese granito realmente, más que granito, déjenme llamarla, es una gotita de agua que realmente puede empezar a erosionar el ambiente en torno a generar mayor necesidad de contar con información al diseñar, al implementar y también al evaluar políticas públicas. Entonces, yo sí creo que la cultura de evaluación se da a partir de dos grandes parteaguas. La primera es efectivamente, como dijo Lore, la publicación de la Ley General de Desarrollo Social, que no solo creó al Coneval, sino que es una posición del Estado Nacional de que exista una instancia ajena a los programas, pero que sea parte del gobierno para coordinar la evaluación de la política social. Y el segundo parteaguas, bueno, déjenme agregar tres. El segundo es, como dijo Gus, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que viene 2 años después, pero que también retoma esta herramienta como parte fundamental en la toma de decisiones presupuestarias. Entonces, yo creo que esos dos marcos normativos lo que hacen es a empezar a generar el contexto, la base para generar una cultura. Mencioné una tercera porque esta tercera me parece que no necesariamente la vinculamos con evaluación, pero que yo creo que sin ella, por más que existiera la Ley General de Desarrollo Social, por más que existiera la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no podríamos tener evaluación. Y es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Seguramente muchos de ustedes son muy jóvenes y no recuerdan cómo era antes que existía la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Algunos que estamos aquí, quitando a doña Lore, pero nosotros, que sí vivimos esa parte, sabíamos que conseguir información de las instituciones era lo más difícil. Gustavo, que trabajó en INEGI, era de los privilegiados que tenía acceso a cierto tipo de información. Pero aquellos que sabíamos que tenías que conseguir algo, si no era por el diario oficial de la Federación o porque tenías un cuate o una amiga que realmente te decía, híjole, te lo doy, pero por favor nunca digas que yo te lo di, no conseguías información. Entonces, evaluar, por supuesto, requiere información. Entonces, nosotros ya teníamos el camino allanado a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No solo en términos de que podíamos conseguir lo que queríamos, sino de que estuviera organizado de la misma manera. Y eso luego se nos olvida, ¿no? Cuando eres evaluador, evaluadora, y que te den información ya organizada, híjole, es
ya el 90% del trabajo. Cuando no te la dan organizada, es simplemente iniciar con un tema de consistencia. Entonces, cuando hablamos de cultura de evaluación, hablemos de esos factores, valores, elementos que nos llevan a sentirnos identificados. Entonces, el primero es esta gran apuesta, esta gran creencia de saber que la evaluación funciona. Sí funciona. No es rápida, no es instantánea, ni es de corto plazo, pero funciona. Es la más efectiva de lo que tenemos en torno a todas las demás herramientas. El segundo hecho, que también creo que nos identifica, es la creencia de que es necesario evaluar. O sea, los programas públicos, ya no es suficiente que los responsables de los programas públicos nos digan que todo va bien. Necesitamos otro tipo de afirmación respecto a cómo van las cosas. Afortunadamente, en nuestra generación, pero especialmente en las generaciones más jóvenes, el hecho de estar constantemente cuestionándonos si las cosas son ciertas o no es algo que ya existe. Y eso es importantísimo en la cultura de evaluación. No damos por sentado algo porque nos lo dicen, sino buscamos datos, buscamos evidencia, contrastamos para saber qué es cierto. Otro factor de la cultura de evaluación me parece que es fundamental es tener un mismo lenguaje. Algo que se creó, y no lo creó Coneval solo, lo creó conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y con la Secretaría de la Función Pública, es que al día de hoy tengamos un lenguaje común. Y el lenguaje común proviene de los elementos de la matriz de marco lógico, ¿no? Ya todo mundo sabemos, cuando hablamos de propósitos, hablamos de componentes, hablamos de actividades, ¿a qué nos referimos? Y aunque la matriz no es una evaluación, déjenme lo repito, la matriz no es evaluación, es una base objetiva para la evaluación. Y en ese sentido, nos sirve mucho saber que tanto evaluadores como evaluados, como los que usan las evaluaciones, saben y conocen este lenguaje. Entonces, eso también genera parte de la identidad y por lo tanto parte de la cultura. Y otro tema que me parece bien importante en la cultura refiere a estos, déjenme llamarles sí, ritos, tradiciones que vamos generando a lo largo de esta cultura. Y me parece que en la cultura de evaluación ya vamos a eso. Ya tenemos claro, por ejemplo, una tradición muy clara es saber quiénes son los coordinadores de evaluación. ¿Somos Hacienda o somos Coneval? Que los evaluadores externos deben de tener ciertos criterios, especialmente de experiencia en las temáticas, para realizar ese tipo de evaluaciones. Ya también sabemos que no todas las evaluaciones contestan todas las preguntas, sino que solo contestan ciertas preguntas, pero que también a pesar de que tienen ciertos límites, pueden llegar a aspectos muy profundos para responder cosas que inicialmente ni siquiera nos habíamos preguntado. También sabemos dentro de estas tradiciones que todos los ejercicios que están de evaluación, que están inmersos dentro de esta cultura, son participativos. Que los evaluadores y evaluadoras no nos erigimos como estos jueces que sabemos todo y que venimos a juzgar a rajatabla lo que los demás hacen, sino que venimos con un afán de conocer, aprender y retroalimentar a partir de otra perspectiva y con una metodología diferente. Este tipo de elementos me parece que van hacia la cultura. ¿Cuál es un elemento más que creo que existe dentro de la cultura y que vamos trabajando? Y tiene que ver con la apertura a ser evaluados. A pesar de que llevo mucho tiempo dedicada exclusivamente a la evaluación, al día de hoy sigo diciendo, a nadie nos gusta ser evaluados. ¿Por qué? Porque es un juicio de valor, porque es una crítica, no importa por más constructiva que sea, no nos gusta.
Yo estoy convencida que cada vez que le digo a mi hija o a mi hijo que arreglen su cuarto, por más que les ayude, sigue sin gustarles. Y seguramente a todos los que nos dicen cosas de evaluación no nos gusta. Eso va con el tiempo y eso es realmente lo que va generando esta cultura. Aún así, sí creo que la apertura de evaluación, a pesar de la rotación del personal, a pesar de que vayamos a nuevas trincheras, es infinitamente mayor de lo que existía en 2007. Gustavo ahorita retomó el tema de la evaluación de los recursos del ramo 33. Cuando iniciamos toda esta estrategia, que por cierto los estados ya habían iniciado y que tenían gran tradición en esto, cuando llega un agente externo, que somos nosotros, no fue fácil, pero sin duda había esta apertura, pero sobre todo esta generosidad de compartir lo que hacen y de enseñarnos por dónde deben de ir las preguntas y por dónde se puede evaluar. Entonces, si yo pudiera resumir qué ha dado Coneval en este aporte a la cultura, me parece es que hemos escuchado. Hemos escuchado las diferentes expertices de los evaluadores, de la Secretaría de Hacienda, de la ciudadanía, y lo que hemos tratado de hacer es impulsar estas buenas prácticas para generar una identidad de evaluación. Y viene la siguiente parte que refiere a la siguiente pregunta que me hizo Lorena. ¿Y cómo se utiliza esta evaluación, esta información? Gustavo refirió gran parte de su exposición a ese tema y me parece muy acertado porque es lo importante. Cómo utilizamos esta información para mejorar las políticas públicas, para mejorar la toma de decisiones y para mejorar la rendición de cuentas. ¿Cómo se utiliza? Y la respuesta no es única, tampoco es obvia y tampoco es la misma en todas las ocasiones. Pero sobre todo, tampoco la sabemos absolutamente. La estamos construyendo. Lo que yo pienso es que hay varias características que interactúan en cómo se utiliza. Primero pensemos en el uso. El uso refiere a tengo la evaluación y entonces la publico en la página web y automáticamente hay un ejercicio de rendición de cuentas porque se están transparentando los resultados de la política pública. Eso es cierto en una medida, pero si la gente no lee esa información o esa información no es comprensible o digerible para quien la quiera utilizar, entonces el ejercicio de rendición de cuentas no se da. Cuando quiero mejorar políticas públicas, entregarle la evaluación a quien podría mejorar la evaluación pareciera que es un acto no solo necesario, sino suficiente para que se utilizara la evaluación. Pero dejo de lado que también los y las responsables de los programas tienen una agenda que no necesariamente es una agenda negativa, es una agenda de cumplimiento en la implementación, es una agenda política que deriva de un contexto en donde los responsables tienen que atender a la ciudadanía, pero también tienen que atender a la Cámara de Diputados y también tienen que atender las necesidades específicas de ciertos grupos. Entonces, cuando ellos toman decisiones, no es tan fácil decidir. Y por lo tanto, lo que dice la evaluación no es tan fácil utilizarse. Y el tercer tema, el de la toma de decisiones, pues entregar la información a quienes toman decisiones, pues debe ser fácil, ¿no? Si se le entrega, entonces que la usen. Pero ¿qué tal si no es la información que requieren para la toma de decisiones? ¿Qué tal si esa información, al contrario, no solo no es para que automáticamente tomen la decisión, es decir, si el programa va bien, pongo más recurso, sino que al contrario, refiere a una distribución de recursos mucho más eficiente? Y entonces, a lo mejor los recursos deben de ir donde las cosas no están mejor, no en donde están mejor.
A lo mejor el lenguaje entre quien toma decisión y quien da la información no es el mismo, pero sobre todo la oportunidad o el timing para entregar esa información no es la ideal. Esto que les acabo de decir tiene que ver con que hay una multiplicidad de factores, tanto en quienes hacen evaluaciones como en quienes reciben la información, para poder utilizarla. Lo que podemos hacer es ir comprendiendo, identificando y entendiendo cuáles son esos factores y en qué medida afectan en qué momentos. Y a partir de eso, desde la oferta de evaluación, que nosotros somos evaluadores, asegurar que la evidencia que entregamos es rigurosa, es oportuna, es digerible y está entregada de la manera que la necesitan los actores. Y eso implica necesariamente una carga de trabajo monumental para los evaluadores. Pero también es cierto que esa es la manera en que podemos llegar a que se utilice. Entonces, yo quisiera darles fórmulas mágicas, una receta específica de cómo usar la evaluación. Pero lo que sí les puedo decir es que siempre, lo señalo así, es que la estrategia de la señora del Yakult nunca falla. ¿Qué es? Ir con un carrito, con mi producto, tocar todas las puertas y estar ahí explicando por qué es bueno tomar el Yakult. Entonces, yo los invito y las invito a que realmente todas esas estrategias que utilicen para el uso de evidencia nos la compartan, porque siempre estamos abiertos y abiertas a aprender. Gracias. Muchísimas gracias, Tania, por tu participación. Respecto a la primera pregunta que te hice sobre la cultura de la evaluación, me quedo con un cambio no solo en el sector de evaluación, sino un cambio como sociedad. Exigimos más transparencia, estamos ya en una etapa en la que no nos conformamos con lo que se nos dice, sino necesitamos evidencia, y esa evidencia qué mejor que venga de las evaluaciones en información estructurada, que es un poco el lenguaje que tú hablabas, la implementación del SED, nos da eso, información estructurada, reutilizable, y que no solamente la pueden utilizar quienes nos dedicamos o estamos en estos temas, sino está abierta al público en general y explicada también en términos ciudadanos para que esté ahí, para que no sea nada más, yo cumplí mi responsabilidad administrativa de publicarla, sino la expliqué y dije por qué era buena, ¿no? Creo que eso de la cultura de la evaluación es algo a tener muy presente, es un cambio en la sociedad. Y sobre todo la parte que dijiste, que el Coneval ha tratado precisamente de retomar todas estas buenas prácticas que ha visto a lo largo de la coordinación que existe con los estados, con gobiernos locales, con evaluadores, y sobre todo lo de la parte de qué información tenemos que estar generando. ¿Estamos generando la información que necesitamos o estamos generando información que no está siendo utilizada, ¿no? También preguntarnos eso, replantearnos que si lo estamos haciendo bien, un poco evaluarnos a nosotros mismos. Y por último, le gustaría preguntarle a Claudia, ella que es evaluadora, es un poquito el otro lado de la moneda, desde la perspectiva precisamente de la comunidad de evaluadores, ¿qué sería lo que necesitan para fortalecer la cultura de la evaluación en México? ¿Qué áreas de oportunidad ven ustedes? Y que tú nos plantees qué estrategias ustedes han pensado o han implementado precisamente para contribuir en esto. Pues muchas gracias, buenos días. Qué bueno que nos escuchan desde tan temprano. Es un gusto compartir con ustedes la mesa. Gracias por la invitación. Bien, yo quisiera referirme a algo que hace 14 años, para algunos quizás sería imposible imaginar, y es que cuando se rendía cuentas, ¿no?, sobre qué se hizo, normalmente el gran anuncio era: ha sido el mayor presupuesto de la historia, ¿no? Como si eso fuera automáticamente un resultado y un cambio en la población. Y ahora hemos pasado a un momento en el que quizás ya damos por sentada la existencia de información que da cuenta de los resultados.
Entonces, pensando en este tema de la cultura de evaluación, me parece que hay que verla desde el punto de vista de distintos actores. Pero la cultura de evaluación me parece que pasa por fomentar que la ciudadanía se acostumbre a recibir, a exigir, a procesar y a utilizar y a entender cada vez mejor la información sobre los resultados de lo que están haciendo sus gobernantes con los recursos públicos. Y puede parecer que no, pero el hecho de que hoy de repente ya tengamos preguntas de parte de la ciudadanía sobre en qué ha cambiado la situación de la pobreza, en qué han cambiado, es ya un cambio de cultura. Antes, como les decía, el mayor presupuesto de la historia. Y tratabas de entrar a alguna página de Hacienda, por ejemplo, a descifrar el presupuesto de egresos de la Federación y podías enloquecer porque no había más que lo que se publicaba como el diario, en el diario oficial de la Federación, el presupuesto aprobado. Pero te querías meter a las páginas y entender cómo era la estructura programático presupuestal y de verdad el ciudadano promedio era imposible entender este tipo de cosas. Entonces, me parece que hay que destacar el avance en materia no solo de generación de información, sino de cuánto se ha vuelto más accesible para la población y más utilizada por la población. O sea, yo la verdad es que con todas las áreas de oportunidad que puedan tener, yo aplaudo mucho el esfuerzo que se ha hecho con el portal de transparencia presupuestaria, por ejemplo, y últimamente, sobre todo, no sé si todos, pero yo al menos recibo en redes sociales muchos spots del Coneval diciendo, ¿sabías que hacemos esto o aquello? Que me parece que es una forma en la que se está poniendo al alcance de la población en un lenguaje sencillo, información que está más relacionada con los resultados del quehacer gubernamental que con ejercicio de presupuesto o realización de actividades. Entonces, creo que ahí hay un importante avance e insisto, fomentar cultura de evaluación pasa por tener una ciudadanía que entiende mejor cada vez y que demande cada vez mejor información para poder evaluar ellos mismos, que la ciudad pueda evaluar cómo está resultando la gestión de sus gobernantes. Creo que en general hablar de cultura de evaluación es hablar de cultura de uso de información y de generación de información. Y si me voy un poco por actor, me parece que el gran reto es que nuestros poderes ejecutivos, y me refiero en los distintos órdenes de gobierno, tengan el reflejo de plantearse preguntas sobre su desempeño y que sepan que pueden ser respondidas a través de ejercicios evaluativos. Y no a través de preguntarle al señor que estaba por ahí pasando. Me parece que esta cultura de utilizar evidencia para poder rendir cuentas es la que nos dará la base para poder seguir empujando la cultura de evaluación. A mí me ha parecido muy importante y muy interesante observar cómo en gobiernos estatales e incluso con autoridades municipales que he tenido la oportunidad de platicar en el marco de distintas evaluaciones, ya se habla siempre de, oiga, es que queremos ver los indicadores porque queremos orientar nuestro trabajo para realmente impactar en estas variables, etcétera. Me parece que eso ya es un cambio importante en la cultura de uso de información, que quizás no se entiende como cultura de evaluación, pero es cultura de evaluación, ¿no? En ese sentido, sí creo que hay que seguir trabajando en sensibilizar a todo aquel funcionario que llega y afortunadamente ya existe una oferta educativa, por ejemplo, este diplomado, que permite realmente estar capacitando constantemente a toda la administración pública que requerirá de esta información y que tiene que aprender a usarla para que pueda mejorar su gestión. Creo que también tenemos que pensar que la cultura de evaluación pasa porque nuestro poder legislativo se involucre y conozca y tomen decisiones en materia de programas y presupuestos bien fundamentada en la evidencia que ya existe. Creo que esto es un factor básico, hay avances importantes, pero otra vez tiene que volverse una constante que hay que fomentar y para eso necesitamos de verdad esta sensibilización y capacitación constante de nuestro legislativo.
me parece que hay un actor clave con el que se ha trabajado menos, pero que puede ser fundamental, y es la sociedad civil organizada. Especialmente estas organizaciones que quisieran realizar acciones de incidencia en políticas públicas, me parece que son un actor clave para fomentar la cultura de evaluación. Y creo que en ese sentido habría que empezar por casa. Es decir, habría que empezar por que las propias organizaciones de la sociedad civil se acostumbren a evaluarse, a tener sus propios sistemas de monitoreo y evaluación para poder rendir cuentas. Y esto les dará una sensibilidad sobre entonces qué se puede exigir de las autoridades también en materia de información y rendición de cuentas. Entonces, creo que fomentar la cultura de evaluación pasa también por fortalecer las capacidades de este tipo de organizaciones de la sociedad civil inevitablemente. Finalmente, digo, en este sentido me parece que, hablando de sociedad civil organizada, el esfuerzo que ha hecho ACEVAL, que desde hace 4 años, para quienes no lo conozcan, es la Academia Nacional de Evaluadores de México. Esta academia lo que ha promovido es justamente la difusión de la evaluación, la promoción de la profesionalización de la actividad, y es una asociación nacional de evaluadores o de personas interesadas en la evaluación. Y me parece que este tipo de esfuerzos puede llevar a mejorar la cultura de evaluación, haciéndola más accesible, atrayendo a público de distintos órdenes, fomentando el diálogo, la discusión. En la academia hay tanto funcionarios como evaluadores, como simples simpatizantes del tema de evaluación. Es decir, es un espacio multidisciplinario, etcétera, que realmente busca contribuir a esta práctica evaluativa en México cada vez más profesionalizada. Entonces, si lo pudiera resumir, yo creo que necesitamos seguir trabajando en generar este reflejo de plantearnos buenas preguntas sobre cómo vamos, qué de lo que estamos haciendo está funcionando, y saber transformar eso en evaluaciones, en sistemas de monitoreo, etcétera, para asegurarnos de que tenemos información pertinente en los distintos momentos de la gestión de una política pública. Con respecto a la otra pregunta que me hacen sobre estrategias que podrían llevarse a cabo para incrementar la utilidad de las evaluaciones. Yo aplaudo que desde 2007 fue la primera evaluación, ¿no? Desde el ejercicio 2007-2008. Yo lo primero que aplaudo es que haya una política de evaluación en México. Le puede faltar, le puede sobrar, lo que me quieran decir. Me parece que como tal existe una política de evaluación, y eso es un avance importantísimo. Creo que también a 10 años, 11 años de la primera evaluación, ha madurado y ha cambiado tanto la sociedad como las capacidades para entender la información, como para generarla. Cuando vino el primer ejercicio evaluativo, veíamos sufriendo a las dependencias, ¿dónde hay evaluadores? No existía tanta especialización en el tema, simplemente porque no era demandada, ¿no? Entonces, creo que el mercado ha cambiado en ese sentido. Yo creo que hay una mayor oferta de servicios de evaluación que se ha ido profesionalizando. Y yo diría que en este sentido hay varias cosas que ya estamos en un momento de madurez que podrían cambiar. Yo creo que primero que nada es importantísimo definir con claridad para quién se está evaluando, ¿no? ¿Para quién se está evaluando? ¿Es distinta la información que necesita el responsable de un programa que la que necesita el legislativo, que la que necesita el Coneval, que la que necesita Hacienda? Entonces, me parece que en función del actor al que sabemos que le va a servir la evaluación, es importante ir adaptando los alcances, los tipos de evaluación, otra vez, las preguntas de evaluación, ¿no? Y de investigación. Me parece que hay temas normativos interesantes que podrían flexibilizarse. Uno de ellos es esta obligación anual que hay por evaluar, ¿no? Todos los programas. Yo de repente me pregunto, ¿de verdad eso nos está ayudando a focalizar? ¿O más bien está haciendo que se nos dispersen los esfuerzos de evaluación, tanto porque evaluamos todo como porque lo evaluamos siempre, ¿no? Entonces siento que ahí hay temas que hay pequeños cambios en la normatividad que valdría la pena pensar para asegurarnos de que hacemos evaluaciones que realmente suman
y no que evaluemos todo parejo como si todo tuviera la misma prioridad. Obviamente estoy simplificando porque hay agendas de evaluación que se impulsan desde las distintas instancias que atienden a distintas prioridades, pero en general hablamos de una estandarización que quizás ya podríamos empezar a trascender, ¿no? También me parece que otra estrategia para fomentar la utilidad de las evaluaciones sería flexibilizar pues los tipos y metodologías de evaluación que se pueden utilizar. Gran parte de las evaluaciones que se han planteado en el PAE, ¿no? Me parece que estas de diseño, de consistencia de resultados, las de procesos incluso, en fin, han tenido una virtud de estandarizar en el sentido de asegurarnos de que hay un mínimo común de información para los programas. Eso me parece que ha tenido sentido en esta primera etapa para impulsar al menos esto. Sin embargo, estas evaluaciones de repente ya se quedan cortas para las necesidades de información que tienen los distintos usuarios, pero empezando por los responsables de los programas, que me parece que es uno de los actores más importantes. Me parece que pensar en flexibilizar metodologías y hacer que los evaluadores podamos proponer metodologías para responder a preguntas específicas podría abonar a la utilidad de estas evaluaciones. También me parece que hay otro tema importante, una estrategia más que podría pensarse, y es pensemos si realmente tenemos que seguir manteniendo como unidad analítica el programa presupuestario, ¿no? Sabiendo que tenemos programititas, programototas, etcétera, y a todos les damos un mismo tratamiento. Entonces, de repente tenemos pequeños programas que se evalúan con la misma metodología que grandes programas y que, por supuesto, a algunos les dan información más útil que a otros. Entonces, de repente levantar la mirada y decir, a ver, ¿no será que tenemos que evaluar más bien estrategias o grupos de programas? Entiendo bien que la gran preocupación siempre es llegar al punto de poder medir cuánto un programa contribuye, más bien, cuánto a un programa se le puede atribuir un resultado. Esa ha sido como la gran inquietud. Sin embargo, quizás si bajamos un poquito, ¿no? la exigencia y nos ponemos a pensar en un conjunto de programas que están apuntando a un mismo fin, podríamos medir un poco más sobre la contribución que tiene cada uno y sin que sea tan riguroso, si se vuelve más factible de evaluar y se vuelve una dimensión analítica más pertinente. Entonces, me parece que ahí hay otro tema importante. También creo que como estrategia para incrementar la utilidad de las evaluaciones hay que incluir la evaluación organizacional. Independientemente de si el programa está bien diseñado, mal diseñado, etcétera. Si no analizamos el contexto institucional en el que se está desarrollando, nos podemos quedar cortísimos en las recomendaciones que hagamos. Creo que ahí hay algo importantísimo que hacer porque cuando queremos transformarnos hacia resultados y emitimos recomendaciones, probablemente estamos yendo contra cultura dentro de las organizaciones. Estamos yendo contra normativas, contra mandatos incluso, que si no analizamos realmente este contexto organizacional, probablemente nos vamos a quedar cortos siempre e incluso, diría yo, un poco inocentes en nuestras recomendaciones, ¿no? Otro tema, y me sumo a algo que comentó Tania hace rato, es el tema de la oportunidad con la que llega la información. Hacer más útil una evaluación pasa por asegurarnos de que llega oportunamente. Y cada tipo de evaluación tiene un distinto momento de oportunidad en el ciclo presupuestario. Me parece que ahí hay todo un tema. Como evaluadora, yo votaría a favor de que se arranquen los procesos de evaluación mucho antes. Sabemos que no es sencillo. También la multianualidad de los procesos evaluativos ayudaría a que se puedan observar ciclos completos para poder emitir recomendaciones en distintos momentos de la puesta en marcha de estos programas, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un tema de oportunidad. Y si bien no han preguntado más que por evaluación, yo diría que también usar más el monitoreo ayudaría a añadir
oportunidad a la toma de decisiones informada. Creo que hay que apostar por ahí. En ese sentido, acuérdense que cuando hablamos de monitoreo y evaluación es monitoreo y evaluación, y en el lenguaje sobre todo usamos la palabra evaluación cuando el monitoreo arroja información importantísima que creo que está hoy pues subprocesada y subutilizada, por supuesto. Creo que esto podría ayudar a tener mejores decisiones tomadas oportunamente con información. Pero otra vez, hay que desarrollar el reflejo para que se pueda uno preguntar cosas y decir, quiero que mi sistema de información me arroje esta información y prever todos los procesos, recursos, actividades, etcétera, que se tendrán que realizar para contar con esta información. Finalmente, para incrementar la utilidad de las evaluaciones, creo que es muy importante trabajar no solo con las áreas de evaluación, sino también con las áreas de planeación y con los responsables de los programas, para que de verdad podamos lograr un circuito virtuoso orientado a resultados de manera estratégica que venga desde la planeación, que los ejecutores también sepan qué resultados buscan y se estén preguntando si van avanzando en ese sentido, y por supuesto que el monitoreo y la evaluación permitan este círculo virtuoso. Entonces, desarrollar capacidades en las áreas operativas, en responsables de programas, me parece que es clave y que también ayudaría a quitar esta resistencia que mencionabas, Tania, a la evaluación. Si se entiende cómo la evaluación es para buscar la mejora continua y que es un análisis crítico para la construcción, creo que podríamos avanzar mucho en hacerlas más útiles. Muchísimas gracias por esta perspectiva que nos planteas del lado de los evaluadores, Claudia. Me quedo sobre la primera pregunta con la sociedad civil organizada, que creo que es fundamental en esta cultura de la evaluación, de mayor rendición de cuentas, mayor transparencia. Es quien al final de cuentas nos va a exigir el fomentar la auditoría ciudadana, es lo que se pretende lograr a través de las instituciones públicas, al rendir cuentas, al transmitir esta información con las nuevas herramientas que tenemos ya en nuestro poder, tecnológicas en este caso, que podemos difundirlas y llegar a un público mucho más amplio. Y sobre la segunda pregunta, pues evaluarnos a nosotros mismos, ¿no? Plantear si de verdad, si tenemos una política de evaluación, pues dónde pueden haber áreas de mejora, qué podemos mejorar, la parte de flexibilizar y replantearnos la unidad analítica del programa presupuestario, qué pesa más, atribuirle a alguien el reconocimiento o atribuir cuál va a ser sido la contribución, el valor público que se genera en la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que queremos estar, la información que queremos estar generando, ¿no? Medir cuánto le hemos dado a la sociedad o quién lo está haciendo. Y los otros puntos que tocaste, que también me pusieron muy interesantes, el tema de la evaluación organizacional y fomentar las capacidades a todos los niveles de gobierno, es fundamental para que podamos tener una mejor estrategia y lleguemos mucho más a fondo a tomadores de decisiones. Para concluir, teníamos una pregunta que es precisamente enfocada al uso de la información que generamos a través del sistema de evaluación del desempeño. Me gustaría que nos dieran su perspectiva precisamente como cuál es el siguiente paso en el uso de esta información, ¿no? Ya la tenemos información, ya la tenemos estructurada en este lenguaje del que Tania nos hablaba en su participación, en el que ya todos la reportamos de la misma manera, la presentamos de la misma manera. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué queremos que se haga con esta información que está disponible, ya sea a través de Hacienda o a través del Coneval, o incluso las evaluaciones que hacen ustedes, que también publican y hacen de manera general? Me gustaría que me pudieran aportar cada uno de ustedes su respuesta a esta pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esto que ya tenemos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer de bueno? Y si creo que estamos bastante bien de tiempo, podríamos contestar 3 preguntas que nos llegaron del Facebook Live, que consideramos importante ya que se tomaron el tiempo de despertarse muy temprano para ver nuestro panel. Esta tal vez se la podría dirigir a Gustavo, que empezó su participación. Si se pueden emitir comentarios en la evaluación de las entidades federativas y cuál crees que sea el rol de las universidades estatales, sobre todo en esta parte.
para Tania me gustaría que nos contestaras si existen mecanismos que hagan exigible basarse en evidencia para la toma de decisiones. Nos preguntan por el Facebook Live. Y para Claudia me gustaría saber, nos preguntan si tenemos conocimiento de órganos internos de evaluación que se hayan creado en entidades federativas o experiencias de entidades federativas. Podemos empezar con Gus en el mismo orden, o si quiere, o con Claudia para que sigamos el… Ajá. Bien, ¿sí se escucha? Sí, bien. Esta pregunta sobre si conocemos que existan órganos de evaluación en las entidades federativas, sin duda, hay procesos muy interesantes que están sucediendo. Cada vez más entidades federativas están implementando el sistema de evaluación del desempeño. Hay avances distintos, eso además lo pueden ver en transparencia presupuestaria porque se van evaluando y un poco ranqueando cómo van, eso es muy interesante. Y se están creando las instancias estatales de evaluación que en algunos casos se parecen al Coneval, retoman esta perspectiva de que esté concentrada en la política social, etcétera, pero también hay otros esfuerzos que están adoptando otras posturas, quizás generando instancias de evaluación más amplias que la política social. Me parece que hay casos que vale la pena destacar. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, el caso Jalisco. Lo que se ha hecho en Jalisco es interesante. El caso Chihuahua, que en realidad está arrancando, es muy distinto, pero es muy interesante. Vale la pena que le echen un ojo. ¿Quién más? El caso Yucatán también tuvo avances importantes. En fin, yo les menciono los que conozco, no es que sea el ámbito en el que yo más trabajo, pero sí destacaría el esfuerzo que se está haciendo en los gobiernos estatales por implementar esta perspectiva de evaluación dentro de la política pública a ese nivel del Estado. Creo que en gran medida es ir contracorriente con respecto a las formas y las culturas habituales de hacer política pública, que al nivel federal ha costado trabajo, pues un poco está empezando a hacerse el mismo trabajo en los estados y es muy interesante ver cómo lo están abordando y pues esperaríamos que toda la experiencia federal ayude a allanar el camino para que a nivel estatal esto pueda avanzar muchísimo más rápido, ¿no? La otra pregunta sobre el siguiente paso de la información. En el uso, ok. De la información que ya existe. Del ¿no? SED general. Sí, de la que ya existe en el SED. Bueno, a ver, yo como ciudadana que soy, sí. Aprovechando que ustedes son funcionarios y yo no. No, a ver, fíjense que todos somos ciudadanos, pero no soy una ciudadana funcionaria, aprovecharé eso. Fíjense que yo, de verdad, en este momento especial en el que se encuentra el país, pienso que no hay información más cara que la que no se usa. Me parece que ya hemos invertido como país muchísimos recursos para tener información y ya lo fácil, ¿no? Lo fácil, entre comillas, sería procesarla y usarla. Lo digo rápido, no es tan sencillo, pero ya está esa información. Entonces, de verdad creo que estamos en un momento en el que hay más información que nunca para poder realizar el ejercicio nacional de planeación, por ejemplo, para nuestro siguiente gobierno federal. Y pues yo lo que esperaría y lo que espero que sea el siguiente paso inmediato es que esta información que ya existe sea realmente un insumo para que se tomen decisiones basadas en evidencia en los distintos niveles de administración que estarán cambiando en breve, ¿no? Me parece que es tanto para definir objetivos de planeación nacional y demás, pero también para definir a qué se da continuidad y a qué no en materia programática, etcétera, ¿no? Y por supuesto creo que la información que tenemos serviría para ir retroalimentando el avance en los compromisos que tenemos adquiridos en el marco de la Agenda 2030. Y en ese sentido creo que es importante que la información que se tiene sea el punto de partida para seguir generando información que nos permita informar sobre estos avances en estos compromisos que son importantísimos.
Esto se ha dicho mucho últimamente, pero no sé cuánto se ha avanzado, pero creo que un paso es esto de explotar los registros administrativos, ¿no? Más allá de la información que arrojan las evaluaciones, etcétera, que esa, pues de alguna manera hay un capítulo de conclusiones y recomendaciones, etcétera, toda la información que gracias a sistemas muy costosos de monitoreo, de control de gestión, etcétera, existen padrones de beneficiarios, de solicitantes, etcétera, nos da información muy importante sobre temas varios, las características que tiene la población, lo que han demandado y se les ha dado o no, lo que se puede requerir como para ajustes en políticas públicas. Esta minería de datos, por llamarla de alguna manera, me parece que es podría ser una fuente importantísima para generar información que podría ser útil en distintos ámbitos de la toma de decisiones y en distintos niveles. Sí, sobre todo es esta, yo diría, hay más información que nunca. Ojalá que se pueda usar para arrancar las administraciones que van, ¿no? Y para dar continuidad a la toma de decisiones. Nuevamente solo le repito la pregunta a Tania, si existen mecanismos que hagan exigible basarse en evidencia para toma de decisiones. Muchas gracias por su pregunta, porque aparte, ay, híjole, no te puedo decir quién eres porque no tengo tu nombre, pero en serio es una súper pregunta. Yo creo que ese es el ideal. El ideal para mí es que hubiera mecanismos que hicieran exigibles utilizar la evidencia en la toma de decisiones. El mecanismo que ahorita tenemos me parece que es el voto, ¿no? O sea, en última instancia. O sea, yo veo si aquel candidato o candidata se ha pronunciado utilizando evidencia para tomar decisiones y entonces decido o no votar por él. A mí ese sería el ideal y esa es nuestra apuesta final, que toda esta información y todo el sistema de evaluación del desempeño lo que ayude es a tomar mejores decisiones en torno a quiénes son los que deberían de estar liderando o no los diferentes espacios públicos para tomar decisiones que nos van a afectar nuestra vida. Porque aunque pensemos que muchas veces esas políticas públicas no nos afectan, no somos beneficiarios, no quiere decir que no haya algún tipo de incidencia. Y les pongo la más palpable. A todos nos quitan impuestos para hacerlas. Entonces, sí creo que que al final hay dos mecanismos, o sea, el mecanismo uno es estar muy conscientes que todo lo que hace el sector público es con dinero de nuestro bolsillo. Yo creo que es algo que nunca tenemos que olvidar, porque eso es lo que nos pica para exigir, ¿no? Y la segunda es, que yo creo que también es muy importante, es ¿qué significa utilizar la evidencia? Yo la verdad, yo no me hago tantas ilusiones, o si quieren, retomo el término que usó Claudia, yo soy bastante ingenua en asumir que los tomadores de decisión deben de tomar la evidencia a rajatabla. Yo no creo eso. Lo que sí creo es que la tiene que considerar, que la tiene que conocer, tiene que saber cuáles son las posibilidades y a partir de sus juicios, de sus valores, de su contexto, tomar la decisión, pero la tiene que considerar. A mí un ejercicio que me gusta muchísimo es el ejercicio que hace el legislativo en Estados Unidos, ¿no? Cada vez que se discute una ley, generalmente todos los legisladores, o bueno, sus grupos de asesores, meten una serie de datos sobre a favor y en contra. Y los grupos que cabildean también metan un montón de información. Y no necesariamente la decisión va en torno a esa información, pero se considera esa información. En el debate está esa información. Hace rato Claudia decía, hace 14 años que generalmente el Ejecutivo decía, es que ha habido grandes resultados porque se aumentó el presupuesto. Y efectivamente en el Ejecutivo ha cambiado ese discurso, pero no necesariamente en el Legislativo. Generalmente cuando llegamos al Legislativo, yo siempre oigo que le dicen al responsable, es que lleva tal subejercicio. Bueno, no importa el subejercicio.
si o sea, más bien lo que importa es pregúntale a los resultados. O sea, realmente atendieron, o sea, con esos cursos de capacitación, las personas pudieron acceder a mejores trabajos o en menor tiempo o con más remuneración. O sea, realmente que hayan puesto estos pósters de empoderamiento de las mujeres ha ayudado a que las mujeres, a que bajaran las tasas de violencia intrafamiliar o no. O sea, preguntemos eso. Entonces yo creo, sin duda, que el tema de, tanto en la toma de decisiones como en la toma de rendición de cuentas y de que los funcionarios se hagan responsables de sus acciones, es un tema de poder. Un tema de poder en donde la ciudadanía exige que, o se da cuenta que nosotros tenemos ese poder de exigirles resultados. Entonces yo creo, de nuevo, que el mecanismo que hagan exigirles es eso, empieza por ahí, en retomarnos como agentes de cambio en donde nosotros podemos exigir que consideren esa evidencia. Y el primero es saber si existe esa evidencia, empezar a meternos, empezar a informarnos y también exigirle a los responsables que toman esas decisiones que la conozcan. Y con esto hago también un poco el puente a la pregunta que hizo Lore, de ya que tenemos tanta información, y sí, en serio, no solo tenemos un montón de información de las evaluaciones, sino también en encuestas nacionales somos de los países que más encuestas hacemos a nivel nacional. Y de hecho, ahorita que dijo Claudia el tema de registros administrativos, INEGI está con una gran apuesta para hacer minería de datos en los registros administrativos. O sea, hay muchas fuentes de información. El siguiente paso, yo creo que es la planeación de estructurar esa información. O sea, el portal de transparencia presupuestaria me parece que es un gran logro en cómo estructurar la información de Coneval, la información de otras instancias mucho más ciudadanas, como es el caso de INCO, Data Cívica, Acción frente a la Pobreza, ¿no? Que básicamente lo que hacen es estructurar información ya existente, pero lo que sí creo que necesitamos una planeación de esa estructuración, pensando en quién lo va a utilizar. O sea, me parece que un legislador se mete a transparencia presupuestaria y pues hay datos, pero a lo mejor no están estructurados para poder sacarlos y tomar una decisión. Igual que los de Coneval, ¿eh? No solo son, o sea, es pensar realmente qué tipo de decisiones se tienen que informar y a partir de eso estructurar esa información. Un ejemplo claro que a mí me parece un hitazo es el sistema de formato único, el SFU, que incluye toda la información de los gobiernos estatales sobre lo que gastan el ramo 33. Algunos podrían decir, bueno, sí, la calidad de la información, sin duda, pero el hecho de tener toda la información concentrada con un mismo formato de 32 entidades, de 2.554 municipios, me parece que es inédito. Yo creo que ese es un gran ejemplo de qué queremos con esa información, para qué la queremos utilizar, ¿no? O sea, el hecho de que los gobiernos estatales y municipales están obligados a informar está increíble, pero la vuelta de la moneda es cómo utilizamos esa información. Entonces yo creo que el siguiente paso, tanto del CED, tanto del SFU, que es parte del CED, es una planeación mucho más estructurada de cómo se va a utilizar esa información, que no es fácil, no es en corto plazo y requiere coordinación, pero para mí ese sería el siguiente paso. Gracias. Gracias. Voy a iniciar primero con la pregunta de Lore acerca del siguiente paso en el uso de la información y creo, bueno, coincido con lo que han expresado las compañeras. Y pues señalar que la estrategia de oferta de información que se dé a través del sistema de evaluación del desempeño debe tener como eje central la demanda. ¿De qué nos sirve tener mucha información si, como ya comentaron y estoy siendo repetitivo, si esa información no se va a utilizar, pues de nada sirve? Deberíamos de poder tener la capacidad de medir el éxito del sistema de evaluación del desempeño con base en el uso de esta información y no con base únicamente en la oferta
de esta. Y esto va desde la perspectiva de que, pues, si vamos a salir con el carrito de Yakult a generar esta demanda de información, pues poder tener la capacidad de preguntar, no decir aquí está tu Yakult y te lo tomas y tiene que estar a tal temperatura. O sea, dime qué quieres, qué más necesitas, cuál es tu problema, y al siguiente día poder llegar con una mesa de buffet para que cada quien escoja la solución que requiere para esto. Y para ello, pues ser muy activos en orientar a los usuarios potenciales acerca de la naturaleza o el beneficio que tiene el uso de esta información. Y luego pues pasaré a la pregunta que nos hacen a través del Facebook. Nos preguntan, ¿se pueden emitir comentarios de evaluación en las entidades federativas y cuál es el rol de universidades estatales? En cuanto a la primera parte, comentarios a la evaluación de las entidades, si se refieren a el resultado de estas evaluaciones por ley, desde la Ley General de Contabilidad Gubernamental está establecida la obligación de que estas evaluaciones se hagan públicas, no solo las evaluaciones que se realicen a recursos federales en los estados, sino toda evaluación. Hay que recordar que la evaluación es ya un principio constitucional. El artículo 134 de la Constitución establece por una reforma que se realizó en el marco del sistema de evaluación del desempeño, es obligatorio para todas las entidades federativas, para los municipios, para todos los poderes, en general para todo ente público es obligatorio hacer la evaluación acerca de los resultados de la aplicación del gasto público. Y en la Ley General de Contabilidad Gubernamental se establece también que todo ente público debe publicar los resultados de estas evaluaciones. Entonces, en el caso federal, tanto en el portal de transparencia presupuestaria como en el sitio de Coneval podrán encontrar el resultado de estas evaluaciones, y en cada estado pues deben de tener también el acceso a ellos. Y la pregunta va orientada a comentarios al resultado de estas evaluaciones, pues ahí encontrarán la información, y el canal para hacer llegar comentarios pues tendrá que ser a través de las propias instancias que coordinan estas evaluaciones. Si la pregunta se refiere más hacia los instrumentos, metodologías, estrategias, también es obligatorio que estas sean públicas dentro de los elementos de información a publicar alrededor de las evaluaciones, que está normado en diversos instrumentos, pero el más general, que es la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y digo que es la más general porque aplica a todos los entes públicos, ahí se establece también la obligación de difundir las metodologías, e igualmente en el caso federal, en los portales de transparencia presupuestaria y de Coneval podrán encontrar las metodologías aplicadas desde el ámbito federal. Y la segunda parte de la pregunta, ¿cuál es el rol de universidades estatales? Dentro de la normatividad en torno al sistema de evaluación del desempeño, se reconoce que los entes que lleven a cabo las evaluaciones pueden ser incluso expertos académicos en las materias evaluadas, además de otro tipo de instancias externas que participen en ello. Yo creo que en específico estas universidades estatales pueden tener de entrada dos grandes roles: participar como evaluadores por la gran cantidad de expertos que tienen dentro de sus filas, participar en la realización de evaluaciones, siempre preservando la objetividad de la evaluación, algo que se ha manejado dentro del SET, la importancia de que la evaluación sea una opinión externa e independiente, pues debe estar garantizada en todos los casos. Pero también creo que desde la academia en las universidades estatales se puede aportar muchísimo en fomentar el uso de la información por un lado, y en fortalecer a las instancias estatales de evaluación, como los casos que ya nos comentó Claudia. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, en los órganos colegiados que tienen estas instancias de evaluación, pues la academia juega un rol muy importante.
Pues no me queda más que agradecer por la participación de nuestros expertos. Creo que fue una mesa súper enriquecedora. Muchísimas gracias por su tiempo y por habernos aportado todo lo que nos dejaron. Creo que será de mucha utilidad para nuestros participantes. Una vez más, invitarlos a que concluyan satisfactoriamente su diplomado y que sigan con nosotros en las siguientes ofertas de capacitación a distancia que tenemos a través de la Secretaría de Hacienda. Próximamente tendremos el curso de evaluación de programas y políticas públicas. Muchísimas gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es nuestra 8ª edición colaborando con ellos, a Tania del Coneval, a Claudia de la Ceval y a Gus de Casa de Secretaría de Hacienda. Muchas gracias a todos. Nos despedimos de esta transmisión a través del Facebook Live de Transparencia Presupuestaria y esto ha sido todo en esta mesa de diálogo sobre la cultura de la evaluación. Muchísimas gracias a todos. Soy Lorena Caballero, directora de capacitación y estamos a sus órdenes. Hasta luego.